Mi nombre es Luis Ortega. Tengo 78 años y ayer, mientras mi esposa yacía en su ataúd, escuché a mi hijo mayor decirle a mi nuera que ahora podrían librarse del viejo. No me vieron detrás de la cortina del velatorio. Querían mi casa, la que construí con estas manos cuando Dolores y yo apenas teníamos para comer. Esta mañana, como todas las mañanas desde que mi Lola se enfermó, me levanté al amanecer y canté nuestra canción, Sabor a mí. Lo hago en voz baja, como una oración, mientras preparo el café que ya nadie comparte conmigo. Miro por la ventana de mi casa en Coyoacán, este barrio que ha cambiado tanto como yo, pero que guarda nuestras historias en cada esquina. Antes de comenzar esta historia de dignidad y familia, te pido que dejes tu like, te suscribas y comentes desde qué ciudad nos acompañas. Tu apoyo es el que mantiene vivas estas historias. Dolores se fue hace 3 días. Cáncer, dijeron los médicos del Seguro Social, como si ese nombre pudiera explicar cómo una mujer que hervía de vida pudiera apagarse en 6 meses. 52 años juntos, más de medio siglo construyendo esta vida que ahora, según mi hijo Carlos, es tiempo de reorganizar. Papá, con mamá ya no estando, deberías considerar un lugar más pequeño, más manejable para ti. Lo dijo ayer, después del rosario, con ese tono que usan los jóvenes cuando creen que los viejos somos como niños que no entienden. Pero entiendo perfectamente. Esta casa en el corazón de la Ciudad de México vale ahora millones. 3 recámaras, un patio con naranjo y bugambilias, a 15 minutos del centro. Un tesoro inmobiliario que construí ladrillo por ladrillo cuando trabajaba como ingeniero en Petróleos Mexicanos. Anoche no dormí. Las palabras de Carlos me quemaban como ácido. Librarse del viejo. 50 años siendo padre, enviándolo a las mejores escuelas, pagando universidad privada para que fuera más que yo, y ahora soy un estorbo. Su hermana Mariana vive en Monterrey y apenas llama por teléfono. Solo vino al funeral, dejó unas flores y se fue con prisa al aeropuerto. Tengo que volver, papá. Los niños tienen exámenes. Como si mis nietos supieran siquiera quién soy yo. Mientras tomo mi café, observo las fotos en la pared. Dolores joven, con su vestido floreado en Xochimilco. Carlos y Mariana pequeños en la playa de Acapulco. Yo, con mi uniforme de Pemex, orgulloso junto al primer pozo que supervisé en Tabasco. Una vida entera condensada en marcos baratos que nadie más mira. Me visto despacio con la ropa que Lola planchaba cada domingo. Aunque ella ya no está, mantengo las costumbres. Pantalón de vestir gris, camisa blanca, zapatos lustrados. Un hombre se respeta a sí mismo primero, me decía mi padre, zapatero de Oaxaca que nunca conoció a sus nietos. Escucho el teléfono sonar. Es Carlos. Quiere pasar esta tarde para hablar de los papeles de mamá. Sé lo que significa. Revisión del testamento, la casa, los ahorros. Todo lo que Lola y yo acumulamos con tanto esfuerzo. Antes de contestar, mis ojos se detienen en el sobre amarillo que descansa sobre la mesa del comedor. Lo coloqué ahí anoche, después de encontrar la carta de Dolores escondida entre su ropa. Una carta que escribió semanas antes de morir, previendo lo que pasaría. Una carta que cambiará todo cuando la lea frente a ellos. Sí, hijo. Ven a las 4. Invita también a tu hermana si puede conectarse por videollamada. Hay algo importante que deben saber. Carlos piensa que soy un viejo dócil, que aceptaré irme a un asilo o a un cuarto de servicio en su casa de Polanco. Piensa que no entiendo cómo funciona el mundo ahora, pero lo que no sabe es que este viejo tiene más de una lección que enseñar todavía. Mientras guardo la carta en el bolsillo de mi camisa, cerca del corazón donde Lola siempre estará, me permito una pequeña sonrisa. No es venganza lo que busco, es justicia, es dignidad. Es el respeto que me he ganado con cada arruga de esta cara y cada callo de estas manos. Esta tarde, cuando el sol empiece a caer sobre la Ciudad de México, comenzará mi última batalla. Y aunque me tiemblen las piernas y me falle la voz, tengo un plan que lo cambiará todo. Mientras espero a Carlos, mi mente viaja 50 años atrás. Era 1975, cuando conocí a Dolores en la Alameda Central. Yo tenía 28 años, y acababa de graduarme como ingeniero. Ella vendía flores cerca de la fuente, con un vestido blanco salpicado de manchas verdes por el tallo de las rosas.
Me acerqué a comprarle un ramo para mi madre, pero terminé invitándola a tomar un café en Sanborns. Un ingeniero no se casa con una florista, me dijo su padre cuando pedí su mano 6 meses después. Don Jesús, panadero de toda la vida, creía que yo buscaba aprovecharme de su hija. No sabía que Lola era más astuta y fuerte que cualquier mujer que hubiera conocido. Fue ella quien me empujó a solicitar el puesto en Pemex cuando yo dudaba de mis capacidades. Nos casamos en la parroquia de San Juan Bautista. Una boda sencilla, con mole y mariachis. Mi primer sueldo completo se fue en ese día, pero jamás me arrepentí. Dolores apareció con un vestido que su madre había cosido durante noches enteras, y yo sentí que me casaba con la mujer más hermosa de México. Nuestra primera casa fue un cuarto de azotea en la colonia Doctores, un espacio tan pequeño que cuando extendíamos los brazos, nuestras manos tocaban las paredes contrarias. Pero era nuestro rincón de felicidad. Ahí concebimos a Carlos, nuestro primogénito, que nació un año después de la boda. Recuerdo la primera vez que lo sostuve, tan pequeño, tan frágil. Este niño va a ser licenciado, le dije a Lola, mientras ella se recuperaba del parto. Este niño va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Y trabajé más duro para cumplir esa promesa. Turnos dobles, guardias de fin de semana, viajes a los pozos petroleros donde pasaba meses lejos de casa. Cuando Carlos cumplió 3 años, nació Mariana. Para entonces ya habíamos conseguido rentar un departamento pequeño en Tlatelolco, 2 recámaras y una sala comedor donde Lola hacía gelatinas para vender mientras cuidaba a los niños. Con eso completábamos para la escuela privada de Carlos, porque desde entonces decidimos que nuestros hijos tendrían educación de primera. Los años 80 fueron duros para todos los mexicanos. La devaluación del peso nos golpeó como a tantas familias. Perdimos nuestros pequeños ahorros, pero nunca el empleo, gracias a Dios. Recuerdo a Lola haciendo malabares con el presupuesto, estirando cada peso como si fuera de goma. No importa, Luis, mientras estemos juntos, me decía cuando yo llegaba frustrado por no poder darles más. En 1985 llegó el terremoto. Nuestro edificio en Tlatelolco quedó dañado, aunque no colapsó como tantos otros. Perdimos casi todo, pero salvamos lo importante, nuestras vidas. Dormimos 2 semanas en la calle, bajo lonas, con los niños abrazados entre nosotros. Fue entonces cuando tomé la decisión. Construiría una casa propia, un lugar seguro que nadie nos pudiera quitar. Compré este terreno en Coyoacán, cuando aún era accesible para una familia de clase media. Un pedazo de tierra con un árbol de aguacate y mucho monte. Los fines de semana, después de mi turno en Pemex, venía a limpiar y acabar los cimientos. Lola traía comida y los niños jugaban mientras avanzábamos centímetro a centímetro. Me tomó 3 años terminar la estructura básica. Primero una habitación grande donde dormíamos todos, luego la cocina, después las recámaras para los niños. El baño digno llegó cuando pude ahorrar lo suficiente para la instalación de tuberías. Cada ladrillo de esta casa tiene impreso mi sudor y el amor por mi familia. Carlos creció viendo cómo se construía nuestro hogar. A los 15 años ya era un muchacho serio, estudioso, que soñaba con ser abogado. Mariana, más soñadora, pintaba y escribía poesías que Lola guardaba en una caja de galletas. Eran buenos tiempos, difíciles, pero buenos. En 1992, llegó mi ascenso a supervisor en Pemex. Por fin pudimos terminar la casa como la habíamos soñado. 3 recámaras, sala, comedor, cocina amplia y un patio donde Lola plantó bugambilias y el naranjo que ahora da sombra a mi ventana. Carlos entró a la universidad ese mismo año. Lo celebramos con una carne asada en el patio nuevo. Aún recuerdo su rostro orgulloso mostrando su credencial de la Facultad de Derecho. Gracias, papá, me dijo. Las últimas palabras sinceras que recuerdo de él. Los años 90 trajeron cambios, la globalización, los nuevos trabajos para los jóvenes profesionistas. Carlos se graduó con honores y pronto encontró empleo en un despacho internacional. Mariana se casó joven con un empresario de Monterrey y se fue al norte. La casa comenzó a quedarse vacía, solo Lola y yo. Los hijos son como las palomas, decía mi Dolores. Les das un nido, les enseñas a volar y luego se van. Pero esperábamos que regresaran, al menos de visita. Las llamadas comenzaron a espaciarse.
Las visitas de Carlos se limitaban a Navidad y algún cumpleaños. Mariana se comunicaba por teléfono cada vez con más prisa. Me jubilé en 2005, después de 30 años en Pemex. Una pequeña ceremonia, un reloj de oro que guardo en el cajón y una pensión decente que nos permitía vivir sin lujos pero sin preocupaciones. Lola y yo comenzamos entonces nuestra segunda vida. Viajamos a Oaxaca, a Veracruz, a Chiapas, lugares que siempre quisimos conocer y nunca tuvimos tiempo. Los nietos llegaron, 3 de Carlos, 2 de Mariana. Los primeros años venían de visita, corrían por el patio, comían los dulces que Lola les preparaba, se dormían en nuestros brazos. Pero pronto eso también cambió. Los de Carlos viven a 30 minutos de aquí, pero apenas los vemos 3 veces al año. Los de Mariana ni siquiera me reconocen cuando hacemos videollamadas. Hace 7 años, Carlos y su esposa Patricia compraron una casa en Polanco, una mansión comparada con la nuestra, con estudio para él y vestidor para ella. Nos invitaron a la inauguración. Fue la primera vez que sentí la mirada de lástima de mi nuera cuando observaba nuestra ropa, nuestros modales. Qué lindo que pudieran venir, dijo, como si viviéramos en otro país y no a media hora de distancia. Dolores enfermó el año pasado. Primero fueron dolores que atribuimos a la edad, luego la tos que no cesaba. Cuando finalmente fuimos al médico, el cáncer ya había avanzado demasiado. 6 meses de hospitales, de tratamientos que la debilitaban más, de noches sin dormir. Carlos vino 5 veces en total. Mariana, solo cuando ya estaba en fase terminal. Y ahora, mientras observo el reloj que marca las 3:40, me preparo para recibir a mi hijo, que viene a resolver lo de la casa. Lo que no sabe es que tengo la carta de Dolores en mi bolsillo, y que esta tarde, cuando el sol comience a ocultarse tras las bugambilias que ella plantó, empezará mi última batalla por la dignidad. El timbre suena puntual a las 4. Carlos siempre ha sido exacto, una cualidad que heredó de mí. Me levanto con calma asegurándome de que la carta sigue en mi bolsillo. Respiro hondo y abro la puerta. Papá, dice Carlos con ese tono que mezcla formalidad y condescendencia. Viene solo, vestido con traje azul marino que debe costar más que toda mi ropa junta. Su maletín de piel italiana brilla tanto como sus zapatos. Me da un abrazo breve, ese tipo de contacto que cumple con la obligación sin transmitir verdadero afecto. Pasa, hijo, le respondo, intentando que mi voz no revele lo que sé. ¿Y Patricia? ¿Los niños? Patricia está en clase de yoga, los niños con tareas. Ya sabes cómo es esto. Responde mientras observa la sala, como evaluando su valor de mercado más que los recuerdos que contiene. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde celebramos su graduación hace 25 años. Sobre ella he colocado un álbum de fotos, el testamento de Lola y mío, y una jarra de agua fresca de Jamaica que preparé esta mañana. Carlos rechaza el agua con un gesto y saca su laptop. Bueno, papá, tenemos que hablar de cosas prácticas. Comienza, abriendo documentos en su pantalla. La situación ahora es diferente. Mamá ya no está y tú no puedes vivir solo en esta casa tan grande. Guardo silencio, dejando que continúe. A veces el mejor modo de conocer las verdaderas intenciones es simplemente escuchar. He estado investigando unas residencias para adultos mayores. Hay una muy buena en Cuernavaca, con jardines y actividades. El clima te sentaría bien para tus articulaciones. Su teléfono suena. Lo revisa, responde un mensaje y vuelve a mí como quien retoma una tarea tediosa. También está la opción de que vendas esta casa. El barrio se ha revalorizado muchísimo. Con lo que sacarías podrías vivir cómodamente en un lugar más adecuado para tu edad. ¿Y qué pasaría con esta casa? Pregunto, aunque ya conozco la respuesta. Bueno, lo más sensato sería venderla, dividir el dinero entre Mariana y yo, como herederos, y apartar una parte para tus gastos. Asiento lentamente fingiendo considerar su propuesta. Afuera, el sol de la tarde pinta de naranja las paredes que levanté con mis propias manos. El ruido de los niños jugando en la calle me recuerda cuando Carlos y Mariana hacían lo mismo. ¿Has hablado con tu hermana sobre esto? Pregunto. Sí. De hecho, consulta su reloj. Debería estar conectándose ahora para la videollamada. Su teléfono suena de nuevo y lo coloca en un soporte. La cara de Mariana aparece en la pantalla.
maquillada perfectamente, como si fuera a una entrevista y no a hablar con su padre viudo. «Hola, papá», dice con una sonrisa ensayada. «¿Cómo estás llevando todo?» «Sobreviviendo, hija», respondo con sinceridad. «¿Cómo están mis nietos?» «Muy bien, ocupados con sus actividades. Te mandan saludos». Miente. Sé que miente porque la última vez que hablé con ellos por teléfono, mi nieta mayor me preguntó si yo era el padre de su abuela. Ni siquiera saben quién soy. Carlos retoma el control de la conversación, explicando a Mariana lo que acaba de proponerme. Ella asiente con esa expresión de falsa preocupación que debe practicar frente al espejo. «Es lo mejor, papá», dice. «Esa casa es demasiado para ti solo. Necesitas compañía, atención médica cercana. ¿Y por qué no podría quedarme aquí y contratar a alguien que me ayude?», pregunto. Carlos y Mariana intercambian una mirada a través de la pantalla. Es apenas un segundo, pero reconozco esa complicidad. «Papá, sería desperdiciar recursos», explica Carlos con tono de abogado en juicio. «Esta casa vale mucho dinero que podría servir para darte una mejor calidad de vida». «Una mejor calidad de vida», repito, saboreando la ironía. ¿Cómo cuál? Bueno, atención médica privada, por ejemplo. O viajes, si quisieras conocer otros lugares. He viajado lo suficiente instalando tubería para Pemex, respondo. Y el Seguro Social me ha atendido bien hasta ahora. Carlos suspira impaciente. Nunca ha sido bueno disimulando su frustración. «Papá, seamos realistas. Tienes 78 años. Esta casa necesita mantenimiento constante. El barrio ha cambiado. Ya no es tan seguro. Miro por la ventana. El barrio ha cambiado, es cierto. Ahora hay más cafés de moda y menos tiendas de abarrotes. Pero los vecinos son los mismos. Doña Concepción de la esquina que me trae tamales los domingos desde que Lola enfermó. Don Héctor del taller mecánico, que pasa a revisarme el boiler sin cobrarme. La familia Suárez del frente, cuyos hijos me llaman abuelito, y vienen a pedirme que les cuente historias de cuando trabajaba en los pozos petroleros. «La decisión es tuya, papá», dice Mariana, mintiendo de nuevo. «Pero piensa que sería lo más sensato». «Lo sensato», repito, y una sonrisa triste se dibuja en mi rostro. ¿Saben qué pensaba vuestra madre sobre lo sensato? Ambos guardan silencio. Probablemente no recuerdan ni una sola frase de Lola. Decía que lo sensato es lo que te deja dormir en paz por la noche. Me levanto despacio sintiendo el peso de la carta en mi bolsillo. ¿Ustedes duermen bien por las noches? La pregunta los desconcierta. Carlos frunce el ceño. Mariana parpadea confundida. «Claro, papá», responde Carlos. «¿A qué viene eso ahora?» Camino hasta la repisa donde guardamos las fotos familiares. Tomo una donde aparecemos los 4 frente a la casa recién terminada. Carlos tendría unos 17 años, Mariana 14. Todos sonreímos cubiertos de pintura porque acabábamos de darle el color amarillo a la fachada. ¿Recuerdan este día?, les pregunto, mostrándoles la foto. Carlos apenas la mira. Mariana entrecierra los ojos, fingiendo esforzarse por recordar. «Vagamente», dice ella. «Era cuando pintamos la casa, ¿no?» «Sí, fue el día que terminamos de construirla. 10 años de trabajo. Tú, Carlos, me ayudaste a colocar las últimas tejas del techo. Te sentías tan orgulloso que le dijiste a tu amigo Ramón que esta era la casa que construiste con tu papá». Carlos desvía la mirada, incómodo. Recuerda perfectamente, pero le avergüenza ese pasado de clase media. «Eran otros tiempos», murmura. «Los tiempos cambian, pero las personas no tanto», respondo, volviendo a mi asiento. «O quizás sí cambian, pero no siempre para mejor». Noto cómo la paciencia de Carlos se agota. No ha venido a reminiscencias sentimentales, sino a cerrar un trato. Mariana mira su reloj discretamente. Tiene prisa, como siempre. «Papá», interviene Carlos. «Entiendo que esto es difícil. La pérdida de mamá, los cambios. Pero necesitamos ser prácticos. La casa necesita escriturarse correctamente ahora que mamá no está. Hay impuestos de sucesión que pagar. Y si la vendemos ahora», añade Mariana desde la pantalla, «evitaríamos muchos trámites y gastos innecesarios». Los observo en silencio. Mis hijos, sangre de mi sangre, calculando el valor de mi techo, mientras aún vivo bajo él. El distanciamiento no comenzó con la muerte de Lola. Empezó hace años, tan sutil que apenas lo noté. Recuerdo la primera Navidad que Carlos no vino porque tenía un compromiso importante.
El cumpleaños de Lola al que Mariana no asistió por problemas con el vuelo. Las llamadas cada vez más breves. Las visitas espaciadas. El progresivo olvido de quiénes éramos, de lo que sacrificamos por ellos. Y ahora, frente a mí, solo veo dos extraños con los rostros de mis hijos, esperando que firme los papeles que me despojarán del único lugar donde todavía puedo sentir la presencia de Dolores. Necesito pensar, digo finalmente. No puedo decidir algo así en un momento. Carlos suspira frustrado. Mariana finge comprensión. Por supuesto, papá, dice ella. Tómate tu tiempo, pero no demasiado, ¿sí? Tenemos que resolver esto pronto. La videollamada termina. Carlos guarda su computadora, claramente contrariado por no haber conseguido lo que venía a buscar. Te dejaré los folletos de las residencias, dice, colocando unos papeles brillantes sobre la mesa. Revísalos con calma. Se levanta para irse, pero antes de que llegue a la puerta, saco la carta del bolsillo. Tu madre dejó algo para ustedes, le digo. Ven mañana con tu hermana al velorio. Lo leeré allí. Carlos me mira intrigado, pero asiente antes de marcharse. Cuando cierra la puerta, me desplomo en el sillón donde Lola solía tejer. La tarde se convierte en noche y yo permanezco ahí, en silencio, preparándome para el día siguiente, cuando la carta de Dolores cambiará nuestras vidas para siempre. La funeraria está iluminada con esa luz fría que parece no pertenecer a este mundo. El ataúd de Dolores, cerrado ya para el último día de velorio, descansa rodeado de coronas de flores que enviaron personas que ni siquiera la conocían bien. Arreglos ostentosos de los socios de Carlos. Una corona enorme con listón dorado de la empresa de mi yerno en Monterrey. Las flores sencillas que trajeron los vecinos de Coyoacán apenas se notan entre tanto lujo póstumo. Llegué temprano, antes que nadie. Quería estos últimos momentos a solas con Lola. Me senté junto al féretro y canté nuestra canción en voz baja, como todas las mañanas desde que enfermó. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Mi voz tiembla en las últimas notas. Un empleado de la funeraria me mira con esa compasión que se reserva a los viejos. Poco a poco llegan los asistentes. Primero los vecinos fieles. Doña Concepción con su rosario entre los dedos, don Héctor y su esposa, la familia Suárez al completo. Se sientan cerca de mí, me toman la mano sin decir mucho. No necesitan hablar. Han estado conmigo durante todo el proceso de la enfermedad de Lola, trayendo comida, haciéndome compañía, ayudándome con las medicinas. Los familiares lejanos llegan después, primos de Dolores que hace años no veíamos, un sobrino que trabaja en Veracruz, una tía anciana que apenas puede caminar. Todos me abrazan, me dicen las mismas frases hechas sobre la fortaleza y el tiempo que cura todo. Asiento, agradezco, repito respuestas automáticas que no significan nada. Carlos llega con su familia al completo. Patricia, mi nuera, viste un traje negro que parece de pasarela, no de funeral. Mis nietos, adolescentes ya, me saludan con la incomodidad de quien saluda a un extraño. El mayor, Alejandro, ni siquiera levanta la vista de su teléfono. La mediana, Sofía, me da un beso rápido y se aparta como si mi vejez fuera contagiosa. El pequeño, Daniel, al menos me mira a los ojos cuando me saluda. Abuelo, me dice con cierta timidez. Lamento lo de la abuela. Gracias, hijo, respondo, apretando su mano con cariño. A ella le habría gustado verte más a menudo. Carlos interviene rápidamente, alejando al niño con un pretexto. No quiere que esta conversación continúe. Se sienta en la primera fila, revisando su teléfono como si estuviera en una sala de espera cualquiera y no en el funeral de su madre. A media mañana llega Mariana. Viene sola, sin su esposo ni mis nietos del norte. Tenían exámenes importantes. Se excusa. No podían faltar a la escuela. Como si un último adiós a su abuela fuera una actividad opcional, menos importante que un examen de matemáticas. Me abraza con lágrimas, que no sé si son sinceras. Siempre ha sido buena actriz, desde pequeña, cuando quería un permiso, cuando necesitaba dinero extra para sus gastos. Lola la leía como un libro abierto, pero yo siempre caía en sus trucos. Eres demasiado blando con ella, me decía mi esposa. El sacerdote llega para la última bendición antes de partir al cementerio. Todos nos ponemos de pie.
Carlos se acerca a mí, aprovechando el movimiento general. Papá, susurra, ¿cuándo nos mostrarás esa carta que mencionaste? Después del entierro, respondo. Cuando volvamos a casa. Asiente, más interesado en ese papel que en la ceremonia que se desarrolla frente a nosotros. El padre habla de Dolores, de su bondad, de su fe. Palabras genéricas que podrían aplicarse a cualquier persona decente. No menciona su risa cuando veíamos comedias viejas, ni cómo cantaba mientras cocinaba, ni su habilidad para hacer que una casa pequeña pareciera un palacio. No conocía a la verdadera Lola, como ya casi nadie la recuerda. El trayecto al cementerio es un borrón en mi memoria. La carroza fúnebre avanza lenta por las calles de la Ciudad de México. Detrás, una fila de autos caros encabezados por la camioneta de Carlos y el taxi donde viajo con Mariana. Ella habla por teléfono casi todo el camino, resolviendo asuntos de trabajo que aparentemente no pueden esperar, ni siquiera en este día. En el cementerio, bajo un sol inclemente que hace brillar el metal del ataúd, nos despedimos de Dolores. Carlos y yo somos los primeros en arrojar tierra sobre el féretro. Su mano tiembla ligeramente al hacerlo. Es el único momento en que veo una grieta en su fachada de hombre de negocios imperturbable. Por un instante, vuelvo a ver al niño que corría a mis brazos cuando volvía del trabajo. Pero el momento pasa rápido. Mariana llora abiertamente durante el entierro. Lágrimas que no sé interpretar. ¿Son por su madre? ¿Por el tiempo perdido? ¿O simplemente por la situación en general? ¿Por ese recordatorio de que todos somos mortales? Cuando la ceremonia termina, se seca las lágrimas con un pañuelo de seda y recupera su compostura habitual. De regreso a casa noto que varios autos nos siguen, no solo la familia cercana, sino también algunos vecinos y amigos. El último adiós incluye café y pan en la casa del difunto, como marca la tradición. Doña Concepción se ha encargado de todo, bendita sea. Cuando llegamos, la mesa del comedor está preparada con café, chocolate caliente, pan dulce y tamales. La vida continúa con sus rituales. Implacable. Carlos me toma del brazo mientras entramos. La carta, papá, me recuerda en voz baja. Dijiste que la leerías hoy. Después del café, respondo. Cuando todos estén aquí. La casa se llena de murmullos, de conversaciones en voz baja, de recuerdos compartidos sobre Lola. Me siento en mi sillón habitual y observo la escena como si fuera un espectador y no el dueño de la casa. Carlos y Mariana hablan con los asistentes, reciben condolencias, actúan como los anfitriones perfectos. De vez en cuando me miran, impacientes, esperando el momento de la carta. Finalmente, cuando todos han tomado café y los niños juegan en el patio, me levanto y pido atención. El silencio cae gradualmente sobre la sala. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este momento. Comienzo, con la voz más firme que puedo reunir. Dolores habría estado feliz de vernos a todos reunidos, aunque fuera en estas circunstancias. Hago una pausa y miro directamente a mis hijos. Antes de partir, Lola dejó una carta. Pidió que la leyera hoy después del funeral, frente a la familia. Carlos y Mariana intercambian miradas. Patricia, mi nuera, de pronto parece interesada. El resto de los presentes guarda un silencio respetuoso. Saco el sobre del bolsillo de mi camisa. Está amarillento, con la letra pulcra de Dolores en el frente, para ser leída después de mi partida. Mis manos tiemblan ligeramente mientras lo abro. Conozco el contenido, lo he leído en soledad, pero aún así me conmueve ver la letra de mi esposa, saber que estas son sus últimas palabras escritas. Querida familia, leo en voz alta. Si están escuchando esto significa que ya no estoy físicamente con ustedes. No quiero que esta carta sea triste. He tenido una vida plena, llena de amor, especialmente gracias a Luis, mi compañero de vida. Carlos se remueve incómodo en su asiento. Mariana baja la mirada. Durante mi enfermedad, continúo leyendo, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa. Y lo que importa es cómo tratamos a quienes amamos, especialmente cuando son más vulnerables. El silencio en la sala es tan denso que podría cortarse. Todos los ojos están fijos en mí y en la carta que sostengo. Carlos, Mariana, los amamos con todo nuestro corazón. Todo lo que hicimos en esta vida fue por ustedes. Esta casa que su padre construyó con sus propias manos, ladrillo a ladrillo,
Fue nuestro proyecto de amor para darles un hogar seguro. Hago una pausa. Trago saliva. La parte más difícil viene ahora. He visto cómo se han distanciado en los últimos años, cómo sus visitas se hicieron más breves y espaciadas, cómo miran esta casa, no como el hogar que fue, sino como una propiedad que algún día heredarán. Carlos se tensa visiblemente. Patricia, a su lado, le toma la mano con fuerza. También he visto el abandono silencioso hacia su padre, las llamadas no contestadas, las invitaciones rechazadas, la impaciencia apenas disimulada cuando habla de sus tiempos en Pemex, y me rompe el corazón pensar que, cuando yo no esté, este abandono será aún peor. Mariana tiene los ojos brillantes de lágrimas. Vergüenza, quizás, o simple incomodidad por verse expuesta frente a los demás. Por eso he tomado una decisión. Luis y yo modificamos nuestro testamento hace 3 meses. Ahora la atención es total. Incluso los niños han dejado de jugar y observan desde la puerta del patio. La casa de Coyoacán, nuestro hogar durante tantos años, no será vendida ni dividida en herencia. Quedará en fideicomiso para crear un centro comunitario para adultos mayores del barrio, un lugar donde puedan reunirse, aprender, compartir, donde no se sientan solos ni abandonados. El rostro de Carlos se transforma. La incredulidad da paso a la ira contenida. Mariana parece genuinamente sorprendida. Luis vivirá aquí mientras lo desee, como director honorario del centro. Después la Fundación Dolores Ramírez se encargará de su administración perpetua. Bajo la carta un momento. El impacto de las palabras de Lola se refleja en cada rostro. La señora Concepción asiente con aprobación. Los vecinos murmuran entre sí. Carlos aprieta los puños sobre sus rodillas. El dinero de nuestros ahorros y seguros, continúo leyendo, será dividido como corresponde entre ustedes. No los dejamos sin herencia material. Pero esta casa, este hogar, pertenecerá a quienes realmente la valoran. La comunidad que nos ha acompañado cuando ustedes estaban demasiado ocupados para visitarnos. Termino de leer y doblo la carta con cuidado. El silencio es absoluto, pesado, cargado de emociones contradictorias. El notario tiene los documentos. Añado con mi propia voz, ya no leyendo. Todo está en regla. Era la voluntad de su madre, y la mía también. Carlos se levanta de golpe, el rostro enrojecido. Abre la boca para decir algo, pero Patricia lo detiene, consciente de los muchos testigos presentes. Se limita a mirarme con una furia helada antes de salir de la sala hacia el patio. Mariana permanece sentada, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No sé si llora por la pérdida de la propiedad o por la vergüenza de verse expuesta. El resto de los presentes comienza a dispersarse discretamente, entendiendo que necesitamos espacio familiar. Pero el daño ya está hecho. La última voluntad de Dolores ha sido leída en público, y no hay vuelta atrás. La casa quedó vacía antes del anochecer. Uno a uno, los asistentes se marcharon con abrazos sinceros y promesas de volver pronto. Solo Carlos, Patricia y Mariana permanecieron, sentados en la sala como estatuas de hielo. El silencio pesaba entre nosotros, denso como la humedad de agosto en la ciudad. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó finalmente Carlos, con una voz que intentaba controlar su ira. Lola me mostró la carta hace un mes, respondí tranquilamente. Fue su idea, pero yo estuve completamente de acuerdo. No pueden hacernos esto, intervino Patricia, olvidando que no era su herencia la que estaba en juego. Esta casa pertenece a la familia. Exactamente, respondí. Y la familia no son solo los que comparten apellido, sino los que comparten vida. Los vecinos que traen comida cuando estás enfermo. Los amigos que recuerdan tu cumpleaños sin que Facebook se lo recuerde. Mariana se secó las lágrimas y me miró directamente por primera vez. Papá, esto es cruel. Exponernos así, frente a todos. ¿Cruel?, repetí, sintiendo cómo una risa amarga subía por mi garganta. ¿Cruel como no visitar a tu madre durante 5 meses mientras se moría de cáncer? ¿Cruel como planear vender la casa donde creciste mientras yo aún vivo en ella? Carlos se levantó, paseando por la sala como animal enjaulado. Esto no quedará así. Impugnaremos el testamento. Diremos que mamá no estaba en sus cabales por la enfermedad, que las medicinas afectaron su juicio. Lo miré con tristeza. Mi hijo, el abogado brillante,
ya calculando cómo convertir el último deseo de su madre en un caso legal. Pueden intentarlo, dije con calma. Pero hay 3 médicos que certificaron su lucidez al firmar. El notario es amigo de tu colega Ramírez. Pregúntale si quieres. Todo está en regla. Patricia resopló con desdén. Seguro ese centro comunitario es solo una excusa. Lo que quieres es quedarte con todo. ¿Quedarme con qué, Patricia? ¿Con una casa demasiado grande para un viejo solo? Lo único que quiero es que el esfuerzo de toda nuestra vida sirva para algo digno, no para alimentar la codicia de quienes ni siquiera valoran lo que significó construirla. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 78 años en cada articulación. Caminé hasta la ventana y observé el naranjo del patio, ahora plateado bajo la luz de la luna naciente. Tienen su herencia material, continué. Los ahorros, el seguro de vida, las pocas joyas de su madre, cerca de 2 millones de pesos que pueden repartirse. Lo único que no tendrán es esta casa, porque dejó de ser un hogar para ustedes hace mucho tiempo. Mariana se levantó y se acercó a mí, en un gesto que por un momento me recordó a la niña que fue. Papá, podemos hablar de esto, encontrar un arreglo que funcione para todos. La miré a los ojos buscando a mi hija en esa mujer de mediana edad con demasiado maquillaje y poca sinceridad. El arreglo ya está hecho, Mariana. Pero hay algo que pueden hacer si realmente les importa. Los 3 me miraron, expectantes. Pueden volver a ser familia. No por la casa o el dinero, sino porque somos lo único que queda de Lola en este mundo. Sus gestos viven en ustedes, en mis nietos. Su bondad debería vivir en nuestras acciones. Carlos negó con la cabeza, incrédulo ante mi ingenuidad. ¿Eso es todo? ¿Nos despojas de nuestra herencia y luego nos das un sermón sobre la familia? No los despojo de nada que realmente les pertenezca, respondí. Esta casa nunca fue suya. Era de Lola y mía, construida con nuestro esfuerzo. Lo que era suyo, el amor y el respeto por sus padres, lo tiraron ustedes mismos a la basura hace años. Patricia tomó su bolso, lista para marcharse. Vámonos, Carlos. Es obvio que tu padre ha planeado esto por mucho tiempo. No hay nada más que hablar. Tienes razón, dijo Carlos, dirigiéndome una última mirada gélida. No hay nada más que hablar. Se marcharon sin despedirse, sin un abrazo, sin una palabra más. Mariana dudó un momento en la puerta como si quisiera decir algo, pero finalmente siguió a su hermano sin mirar atrás. Me quedé solo en la sala, rodeado de tazas vacías y servilletas usadas. El silencio era absoluto, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo. Podía sentir la presencia de Lola, su mano invisible apretando la mía, susurrándome que habíamos hecho lo correcto. Recogí lentamente los restos de la reunión, lavé las tazas, ordené las sillas, rituales cotidianos que ahora tenían un nuevo significado. Esta casa pronto se llenaría de voces nuevas, de historias diferentes. Sería un lugar de encuentro, de apoyo mutuo, como siempre quisimos que fuera. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde la muerte de Lola. No fue un sueño sin penas, pero sí un sueño sin culpa, sin remordimientos. Había honrado su memoria de la manera más digna posible. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Ninguno de mis hijos llamó. No esperaba que lo hicieran, al menos no de inmediato. La herida del orgullo tarda en sanar, especialmente en quienes no están acostumbrados a que les nieguen lo que creen merecer. Una semana después del funeral, mientras desayunaba en el patio bajo el naranjo, escuché el timbre. Era doña Concepción, con una carpeta llena de recortes y notas. Don Luis, me dijo con entusiasmo, he estado pensando en el centro comunitario. Tengo algunas ideas que quizás le interesen. La invité a sentarse y servimos café. Desplegó sobre la mesa imágenes de otros centros similares, listas de actividades posibles, incluso un borrador de horarios y necesidades básicas. Podríamos empezar con clases de tejido. Hay muchas señoras del barrio que saben hacer cosas preciosas. También talleres de lectura, de historia oral para que los mayores cuenten sus experiencias. Y los domingos, quizás, comidas comunitarias. La escuché hablar, maravillado por su energía, por su capacidad de convertir una idea en un plan concreto. A sus 75 años, Concepción tenía más vitalidad que muchos jóvenes. Y usted, don Luis, podría dar talleres sobre construcción o contar sus historias de Pemex.
A los jóvenes les interesaría saber cómo era el trabajo antes. Por primera vez en meses, sentí una chispa de entusiasmo. No era solo el proyecto en sí, sino la posibilidad de que mi experiencia, mi vida, tuviera valor para alguien más. Me parece perfecto, respondí. Podríamos empezar adaptando la sala grande como espacio principal. La recámara de Carlos podría ser un salón de lectura y la de Mariana un taller para manualidades. Nos pasamos la mañana planificando, dibujando, soñando. A mediodía llegó don Héctor con su hijo Ramiro, que estudia arquitectura. Concepción me contó del proyecto. Dijo, Ramiro podría ayudar con los planos para adaptar la casa, sin cobrar nada. Sería su proyecto de servicio social para la universidad. El joven desplegó su computadora portátil y comenzó a tomar medidas, hacer preguntas, visualizar cambios posibles. Sus ojos brillaban con el entusiasmo propio de quien ve en cada problema un reto creativo. Por la tarde, la noticia ya había corrido por todo el barrio. La señora Suárez vino con una lista de vecinos mayores que podrían beneficiarse del centro. Don Joaquín, el profesor jubilado, ofreció dar clases de historia. Hasta el padre Gustavo de la parroquia se acercó para ofrecer apoyo y bendecir la iniciativa. Esa noche, sentado en el sillón de Lola, contemplé cómo en apenas un día, su idea había cobrado vida propia. La casa que construí con mis manos se transformaría, pero seguiría siendo un hogar, un refugio, un lugar de encuentro. Antes de dormir, como todas las noches, canté nuestra canción frente a su fotografía. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Por primera vez no sentí que le cantaba a un recuerdo, sino a una presencia viva que seguía guiando mis pasos. 3 semanas después, recibí la primera notificación legal. Carlos, como anticipé, impugnaba el testamento alegando influencia indebida y falta de capacidad mental de Lola al momento de firmarlo. No me sorprendió ni me asustó. Estaba preparado. Llamé al abogado que Lola y yo habíamos consultado meses atrás, previendo esta reacción. Don Mateo Suárez, un viejo colega de Carlos que conocía bien los entresijos legales de la Ciudad de México. No se preocupe, don Luis, me dijo después de revisar la notificación. Todo está en orden. Su esposa fue muy meticulosa al establecer el fideicomiso. Podemos demorar esto en los tribunales durante años si es necesario, aunque no creo que llegue a tanto. Tenía razón. Carlos era demasiado inteligente para desperdiciar tiempo y dinero en una batalla legal que no podía ganar. La notificación era más un gesto de rebeldía que una amenaza real. Mientras tanto, el proyecto avanzaba a pasos agigantados. Ramiro terminó los planos de adaptación, respetando la estructura original pero optimizando los espacios para su nuevo propósito. Varios vecinos se ofrecieron a ayudar con la mano de obra. Los fines de semana, la casa se llenaba de actividad, pintando paredes, moviendo muebles, instalando rampas para sillas de ruedas. Yo supervisaba todo desde mi sillón en el patio, bajo el naranjo que Lola plantó. A veces me invadía la melancolía al ver cómo las habitaciones de mis hijos se transformaban, cómo los espacios que guardaban tantos recuerdos familiares adquirían nuevos propósitos. Pero era una melancolía dulce, no amarga. Un mes después de la lectura del testamento, mientras revisaba algunos documentos para el centro, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con una sorpresa inesperada. Daniel, mi nieto menor, estaba parado en el umbral con una mochila al hombro. «Hola, abuelo», dijo con una mezcla de timidez y determinación. «¿Puedo pasar?» Lo invité a entrar, confundido pero feliz de verlo. Tenía el mismo gesto decidido de Lola cuando se proponía algo. «Papá no sabe que estoy aquí», confesó mientras se sentaba en la sala. «Vine directo de la escuela. Quería hablar contigo». Le ofrecí un refresco y esperé a que continuara. A sus 14 años, Daniel era el único de mis nietos que mostraba interés genuino en conocerme. «No estoy de acuerdo con lo que está haciendo papá», dijo finalmente. «Eso de pelear por la casa. La abuela no querría eso». Sus palabras me sorprendieron. No esperaba tanta claridad en alguien tan joven. «Tu padre está dolido», respondí, intentando ser justo. A veces el dolor nos hace actuar de formas que normalmente no haríamos. Daniel negó con la cabeza, con una madurez impropia de su edad. «No es solo eso, abuelo.
Es como los han tratado desde hace años. Yo me daba cuenta, aunque era pequeño. Papá siempre tenía excusas para no visitarlos. Mamá se quejaba de venir a Coyoacán como si fuera el fin del mundo. Guardé silencio, conmovido por su percepción. Quiero ayudar con el centro comunitario. Continuó. Puedo venir los sábados. Sé usar bien la computadora. Podría enseñar a los abuelitos a conectarse con sus familias, usar redes sociales, cosas así. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. En medio de tanta decepción, este pequeño brote de esperanza era como agua en el desierto. Tu ayuda será bienvenida, le dije, pero tendrás que hablar con tu padre. No quiero que vengas a escondidas o que esto cause más problemas en tu casa. Asintió, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Lo intentaré, abuelo. Pero papá está muy enojado. Dice cosas feas sobre ti y la abuela. Suspiré, sintiendo el peso de esa fractura familiar que ahora alcanzaba a la tercera generación. A veces, le dije, las personas confunden el valor de las cosas con su precio. Tu padre aprenderá eventualmente que hay tesoros que no se miden en pesos. Antes de irse, Daniel me abrazó con fuerza. Un abrazo genuino, no como esos saludos obligados de los últimos años. En ese momento supe que, sin importar lo que pasara con Carlos y Mariana, algo de Lola y de mí continuaría en este nieto que entendía el verdadero significado de la palabra familia. 3 meses después del funeral de Lola, el Centro Comunitario Dolores Ramírez abrió sus puertas. Transformamos la casa sin perder su esencia. La sala grande ahora tenía sillas dispuestas en círculo para las reuniones y talleres. La cocina seguía siendo cocina, pero más equipada para las clases de repostería que impartía doña Concepción. El comedor se convirtió en sala de lectura con estanterías donadas por la biblioteca municipal. Las habitaciones de mis hijos ahora eran espacios multiusos, una para manualidades, otra para computación donde Daniel daba sus clases los sábados. El día de la inauguración, el patio se llenó de vecinos, amigos y adultos mayores del barrio. El padre Gustavo bendijo el lugar, y el representante de la alcaldía cortó el listón. Yo observaba todo desde mi sillón bajo el naranjo, con una mezcla de orgullo y nostalgia. La casa que construí con mis manos ahora servía a un propósito mayor que nuestros sueños iniciales. Don Luis, me dijo María Elena, una viuda de 80 años que vivía sola a 3 calles, esto es lo mejor que le ha pasado al barrio en décadas. Ya no me siento tan sola. Sus palabras fueron el primer indicador de que habíamos hecho lo correcto. En las semanas siguientes, el centro se llenó de vida. Por las mañanas teníamos yoga adaptado para mayores, impartido por una instructora jubilada. Al mediodía, comidas comunitarias donde cada quien aportaba lo que podía. Por las tardes, talleres diversos, tejido, lectura, historia del barrio, uso de celulares y computadoras. Mi taller de los jueves se convirtió en el más concurrido. Historias de Pemex y la industria petrolera, lo llamamos. Al principio pensé que nadie vendría, que mis anécdotas de pozos petroleros y plataformas marinas aburrirían a todos. Pero me equivoqué. No solo venían adultos mayores, sino también jóvenes estudiantes, interesados en conocer de primera mano cómo era el México industrial de las décadas pasadas. Cuéntenos de cuándo estalló el pozo en Cantarell, pedían. Y yo narraba aquella explosión de 1979 que vi desde la plataforma contigua, las llamas que parecían tocar el cielo, el miedo y la adrenalina. Les mostraba mis viejas fotografías, los planos que guardé, las medallas de reconocimiento que nunca exhibí cuando mis hijos estaban cerca, temiendo parecer presumido. Daniel venía fielmente cada sábado. Cumplió su palabra de hablar con Carlos, aunque el resultado no fue el esperado. Papá dice que no me prohíbe venir, pero que no quiere saber nada del tema, me confesó. Mamá está más abierta, pero no quiere contradecirlo. A pesar de esa situación, mi nieto se convirtió en el alma joven del centro. Su taller de tecnología para todos atraía a ancianos que querían aprender a usar WhatsApp para comunicarse con familiares lejanos, a ver fotos de sus nietos en Facebook, a usar aplicaciones de salud para recordar sus medicinas. Un sábado, mientras Daniel enseñaba a doña Concepción a hacer videollamadas, la puerta principal se abrió. Para mi sorpresa, Sofía, mi nieta mediana,
Entró tímidamente. «Hola, abuelo», dijo mirando alrededor con curiosidad. «Vine a ver lo que hace Daniel todos los sábados». La abracé, intentando ocultar mi emoción. A sus 16 años, Sofía era la viva imagen de Lola en su juventud. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos inquietos. «Tu hermano está en la sala de computación», le dije. «¿Quieres verlo o prefieres que te muestre el centro primero?» «Muéstramelo tú», respondió, con una sonrisa que no le había visto en años. Recorrimos cada espacio, saludando a los asistentes, explicándole las actividades. Sofía observaba todo con creciente interés. «¿Sabes? Estoy en el club de arte de mi escuela», comentó cuando llegamos al taller de manualidades. «Podría enseñar técnicas de acuarela si quieres». «Sería maravilloso», respondí, conteniendo la emoción. A muchos aquí les encantaría aprender. Ese día, Sofía se quedó hasta el cierre. Ayudó a Daniel con su clase. Conoció a los abuelitos adoptivos, como llamábamos a los asistentes regulares, y prometió volver el próximo sábado con sus acuarelas. Al despedirse, me abrazó con fuerza. «Perdón por no venir antes, abuelo. No entendía lo importante que es este lugar». Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuve. «Lo importante es que estás aquí ahora». Cuando se marcharon, me senté en el patio vacío, bajo las estrellas que comenzaban a asomarse. Canté en voz baja nuestra canción, imaginando a Lola sentada junto a mí, sonriendo con esa expresión suya de «te lo dije». Ella siempre confió en que la bondad prevalecería eventualmente. Las visitas de Sofía se volvieron regulares. Su taller de acuarela los domingos atrajo no solo a adultos mayores, sino también a niños del barrio. Verla interactuar con ellos, con infinita paciencia y genuino interés, me recordaba a Lola enseñando a los nuestros. Un domingo, mientras cerrábamos el centro, Sofía me hizo la pregunta que seguramente llevaba semanas considerando. «Abuelo, ¿puedo traer a Alejandro el próximo fin de semana?» Alejandro, mi nieto mayor, ya en la universidad y el más parecido a Carlos en carácter y ambiciones. «Por supuesto», respondí, aunque con cierta inquietud. «¿Él quiere venir?» «Está curioso», explicó. «No lo admitirá frente a papá, pero me ha preguntado varias veces por lo que hacemos aquí. Creo que debería ver por sí mismo». El siguiente domingo, Alejandro apareció con Sofía, alto, serio, con ese aire de suficiencia propio de los 19 años. Observaba todo con mirada crítica, haciendo preguntas técnicas sobre el funcionamiento del centro, la estructura legal, el financiamiento. «Es un fideicomiso bien estructurado», le expliqué. «Tu abuela se aseguró de que todo fuera sostenible a largo plazo. Las donaciones y cuotas voluntarias cubren los gastos operativos. A diferencia de sus hermanos, Alejandro no se ofreció a colaborar de inmediato. Se mantuvo como observador analizando. Solo al final de la jornada, mientras ayudaba a recoger las sillas tras el taller de Sofía, me hizo un comentario revelador. «Es más profesional de lo que pensaba», admitió. «Papá dice que esto es solo un capricho tuyo para molestarlo, pero se ve que hay un verdadero proyecto social aquí». Sus palabras, aunque cautelosas, eran el primer reconocimiento de que quizás Carlos estaba equivocado en su percepción. «Tu abuela siempre tuvo visión para estas cosas», respondí. «Yo solo estoy ejecutando su plan». Alejandro asintió, pensativo. «Estudiaré administración de empresas el próximo semestre. Quizás podría ayudar con la parte organizativa, crear una estructura más formal. Sería de gran ayuda», dije, conteniendo mi entusiasmo para no ahuyentarlo. Se marchó con la promesa de pensarlo, pero algo me decía que volvería. Y así fue. 2 semanas después, Alejandro regresó con una carpeta llena de ideas para mejorar la administración del centro, crear una página web, establecer convenios con universidades para prácticas profesionales. Mis 3 nietos ahora colaboraban en el proyecto, cada uno a su manera. Daniel con la tecnología, Sofía con el arte, Alejandro con la administración. La ausencia de Carlos y Patricia era notoria, pero ya no dolorosa. Había aprendido a valorar lo que tenía, no lo que me faltaba. 6 meses después de la apertura del centro, recibí una llamada inesperada. Era Mariana, desde Monterrey. «Papá», dijo con voz temblorosa, «voy a estar en la ciudad este fin de semana. ¿Puedo
¿Puedo pasar a verte? La sorpresa me dejó momentáneamente sin palabras. Hacía más de medio año que no hablábamos. Claro, hija, esta sigue siendo tu casa. Llegó un sábado por la tarde, cuando el centro estaba en plena actividad. Mis nietos estaban allí, pero no la habían visto entrar. Observé su reacción al ver la transformación, los espacios llenos de vida, las risas de los ancianos, la energía de los jóvenes voluntarios. Es impresionante, admitió mientras la guiaba por las instalaciones. Cuando los niños me contaron, no me imaginaba algo así. ¿Los niños te contaron? Pregunté sorprendido. Asintió con cierta vergüenza. Sofía me llama cada semana. Daniel también, aunque más esporádicamente. Incluso Alejandro. Me envió el plan de negocios que está desarrollando para el centro. Nos sentamos en el patio, bajo el naranjo de Lola. Mariana observaba las bugambilias en flor, evitando mi mirada. Papá, he estado pensando mucho en todo esto, en lo que mamá escribió en su carta, en cómo nos comportamos estos años. Su voz se quebró ligeramente. No estuve ahí cuando me necesitaban. Ni siquiera pude despedirme adecuadamente de ella. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas parecían genuinas, no como aquellas del funeral. Tu madre te perdonó antes de irse, le dije tomando su mano. Y yo también te perdono. No merezco tu perdón, respondió, pero quiero intentar enmendarlo. Mis hijos vendrán el próximo mes de vacaciones. Quiero que conozcan a su bisabuelo, que vean el centro, que entiendan nuestra historia familiar. En ese momento, Daniel nos vio desde la ventana y salió corriendo al patio. «¡Tía Mariana!», exclamó abrazándola. Pronto se unieron Sofía y Alejandro creando un círculo de reencuentro que no habría sido posible meses atrás. Esa noche, cuando todos se marcharon, me senté en mi sillón con una paz que no había sentido en años. El plan de Lola estaba funcionando. La casa se había convertido en un verdadero hogar, no por sus paredes, sino por el propósito que albergaba. Y nuestra familia, aunque herida, comenzaba a sanar lentamente. Carlos seguía resistiéndose, atrincherado en su orgullo y resentimiento. La demanda legal había sido desestimada, como anticipó don Mateo, pero su ausencia era una herida abierta que aún dolía. Sin embargo, ahora tenía esperanza. Si Mariana había encontrado el camino de regreso, quizás algún día él también lo haría. Mientras tanto, el Centro Comunitario Dolores Ramírez florecía. Los talleres se multiplicaban, las actividades crecían, las vidas se transformaban. Adultos mayores que antes pasaban días sin hablar con nadie, ahora tenían un lugar donde pertenecer, donde su experiencia era valorada, donde no eran un estorbo, sino un tesoro. Y yo, a mis 78 años, descubrí una nueva vocación: ser el guardián de esas historias, el puente entre generaciones, el testigo de cómo la visión de Lola transformaba el barrio entero. Cada mañana sigo cantando nuestra canción frente a su fotografía, y cada día, mientras observo el centro llenarse de vida, siento que ella me responde, no con palabras, sino con la certeza de que, a veces, el final de una historia es solo el comienzo de otra más grande. Un año ha pasado desde que inauguramos el Centro Comunitario Dolores Ramírez. Un año de transformaciones, de heridas que comienzan a sanar, de nuevos comienzos. Hoy, mientras el sol de julio calienta las bugambilias del patio, celebramos nuestro primer aniversario con una fiesta que reúne a todo el barrio. Las mesas dispuestas bajo toldos coloridos rebosan de comida traída por los vecinos. Doña Concepción ha preparado sus famosos chiles en nogada, adelantándose a la temporada como regalo especial. Don Héctor asa carne en un anafre improvisado, mientras su esposa Julieta sirve agua fresca de Jamaica y horchata. Los niños corren entre los adultos, persiguiéndose y riendo. Los ancianos del centro, mis compañeros de aventuras cotidianas, ocupan las sillas de honor decoradas con flores de papel. Observo todo desde mi lugar bajo el naranjo de Lola, que este año ha dado más frutos que nunca. A mi lado Mariana conversa animadamente con Sofía sobre el mural que han pintado juntas en la pared principal. Un árbol genealógico estilizado donde cada hoja representa a un miembro de la comunidad. Sus hijos, mis nietos de Monterrey, juegan con los niños del barrio como si se conocieran de toda la vida, aunque es apenas su tercera visita.
Daniel y Alejandro se acercan con vasos de refresco para todos. Mi nieto mayor ha cumplido su promesa. Gracias a su plan administrativo, el centro ahora cuenta con reconocimiento oficial de la alcaldía y recibe un pequeño subsidio mensual que complementa las donaciones. Daniel, por su parte, ha conseguido una donación de computadoras usadas de la empresa donde trabaja su padre. La ironía no escapa a nadie. Carlos contribuye indirectamente al proyecto que tanto rechazó. Abuelo, dice Alejandro sentándose junto a mí, la reportera de la Gaceta local quiere entrevistarte. ¿Te sientes con ánimos? Asiento. A mis 79 años, las entrevistas me fatigan, pero entiendo su importancia para dar visibilidad al centro. La joven periodista se acerca con su grabadora. Me hace las preguntas habituales. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué servicios ofrecemos? ¿Cuál ha sido el impacto en la comunidad? Respondo con la historia que ya he contado decenas de veces. La visión de Lola para crear un espacio donde los adultos mayores pudieran sentirse valorados, donde su experiencia fuera un tesoro y no una carga. ¿Y su familia? Pregunta finalmente. ¿Cómo ha reaccionado a este proyecto? La pregunta, aunque esperada, siempre me incomoda. Miro a mis nietos, a Mariana, a los espacios vacíos que Carlos y Patricia deberían ocupar. Mi familia es ahora más grande que antes. Respondo diplomáticamente. Algunos lazos de sangre se han fortalecido y hemos creado nuevos vínculos con personas que comparten nuestros valores. La reportera parece satisfecha con mi respuesta. Antes de marcharse, toma algunas fotografías de los asistentes, del edificio, de mí rodeado por mis nietos. Será un bonito reportaje, seguramente, pero no contará toda la historia. No hablará del dolor que precedió a esta alegría, de las noches solitarias, de la carta que cambió nuestro destino. La fiesta continúa. Los talleres hacen demostraciones de sus actividades. El grupo de tejido exhibe sus creaciones. Los alumnos de Sofía muestran sus acuarelas. El coro de adultos mayores interpreta canciones tradicionales mexicanas. Yo permanezco en mi rincón, recibiendo saludos y felicitaciones, sintiéndome como el patriarca de una tribu que crece y prospera. Hacia el final de la tarde, mientras la celebración alcanza su punto máximo, noto un movimiento inusual en la entrada. Una figura familiar aparece, dubitativa, en el umbral del patio. El corazón me da un vuelco al reconocer a Carlos. Está solo, sin Patricia, vestido con ropa casual en lugar de sus habituales trajes. Observa la escena con expresión indescifrable, sin atreverse a entrar del todo. Sus hijos no lo han visto aún, ocupados como están en sus actividades. Me levanto despacio y camino hacia él. Un año de distancia nos separa. Un año de silencio obstinado que ahora parece disolverse ante la evidencia de la alegría que nos rodea. Hijo, digo simplemente, extendiendo mi mano. Carlos duda un momento antes de tomarla. No es un abrazo, no todavía, pero es más contacto del que hemos tenido en 12 meses. Vine a ver qué es lo que mis hijos encuentran tan fascinante en este lugar, dice, intentando sonar casual, aunque noto el temblor en su voz. Me alegra que hayas venido, respondo sin presionar. ¿Quieres recorrer el centro? Ha cambiado mucho desde el funeral, completa. Sí, me gustaría verlo. Lo guío por los espacios transformados, explicándole cada actividad, cada logro. Carlos escucha en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando llegamos a la antigua sala, ahora convertida en espacio principal de reuniones, se detiene frente al mural del árbol genealógico. Mariana y Sofía lo pintaron, le explico. Cada hoja tiene el nombre de un miembro de la comunidad. Carlos se acerca para examinar los detalles. En el centro del tronco, pintados con especial cuidado, están los nombres de Lola y mío. Las ramas principales llevan los nombres de Carlos y Mariana, y las hojas más cercanas, las de sus hijos. El resto del árbol se extiende con los nombres de vecinos, asistentes y voluntarios. Mi nombre está aquí, murmura sorprendido. A pesar de todo, siempre has sido parte de esta familia, Carlos. Tu ausencia no cambia eso. Nos quedamos en silencio contemplando el mural. Finalmente Carlos habla con voz apenas audible. Patricia y yo nos estamos separando. La noticia me sorprende, aunque quizás debería haberla anticipado.
Siempre hubo una frialdad calculadora en mi nuera, una ambición que coincidía con la de Carlos, pero no necesariamente con sus valores más profundos. Lo siento, digo con sinceridad. Carlos asiente, aceptando mis palabras. Fue ella quien insistió en la demanda, en vender la casa a toda costa. Yo la seguí porque era más fácil que enfrentar la verdad. ¿Qué verdad? Pregunto, aunque creo conocer la respuesta. Que mamá tenía razón, que los abandonamos cuando más nos necesitaban, que me convertí en alguien que valora más el precio de las cosas que su verdadero valor. Sus palabras, tan similares a las que usé con Daniel hace un año, me confirman que algo de mis enseñanzas sobrevivió en él, enterrado bajo capas de ambición y apariencias. Nunca es tarde para cambiar de rumbo, hijo, le digo, posando mi mano en su hombro. En ese momento, Alejandro dobla la esquina del pasillo y se detiene en seco al ver a su padre. La sorpresa da paso a una sonrisa cautelosa. Papá, dice, acercándose, no sabía que vendrías. Fue una decisión de último momento, responde Carlos, con visible nerviosismo. Pronto se unen Sofía y Daniel, creando un círculo familiar incompleto pero en vías de recuperación. Los observo interactuar, notando cómo mis nietos sirven de puente entre su padre y yo, suavizando asperezas con su entusiasmo juvenil. Mariana se suma al encuentro, trayendo a sus hijos. El abrazo entre los hermanos es breve pero significativo. Hay mucho que hablar, muchas heridas que sanar, pero este primer paso es más de lo que me habría atrevido a esperar meses atrás. La fiesta continúa a nuestro alrededor. Nadie hace demasiadas preguntas sobre la presencia repentina de Carlos, respetando la fragilidad del momento. Él se mantiene algo apartado, observando más que participando, pero está aquí, y por ahora, eso es suficiente. Al caer la noche, cuando los últimos invitados se marchan, me encuentro nuevamente sentado bajo el naranjo. Carlos se acerca, con las manos en los bolsillos, y esa expresión que reconozco de su infancia, cuando necesitaba confesar alguna travesura. No sé si puedo formar parte de esto, dice, mirando hacia el centro. Hay demasiada historia, demasiado resentimiento. No te estamos pidiendo que te mudes aquí mañana, respondo. Solo que recuerdes quién eres, de dónde vienes, que le muestres a tus hijos que la familia es más que una línea en un testamento. Asiente lentamente. Alejandro me ha hablado del plan administrativo, de cómo están gestionando todo. Es impresionante lo que han logrado en un año. Tu madre siempre tuvo visión para estas cosas. Repito las mismas palabras que le dije a Alejandro meses atrás. Yo solo sigo su plan. Ella siempre fue la más inteligente de los dos. Admite con una pequeña sonrisa, la primera que le veo en mucho tiempo. Antes de marcharse, Carlos duda un momento y luego me da un abrazo breve, casi tímido. No hay grandes promesas, no hay reconciliaciones dramáticas, solo un pequeño paso hacia la sanación. Esa noche, como cada noche desde hace más de un año, canto nuestra canción frente a la fotografía de Lola. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, pero esta vez, la melancolía ha dado paso a una serenidad que creí perdida para siempre. Han pasado 18 meses desde que escuché a Carlos decir que quería librarse del viejo. 18 meses de dolor, de cambios, de descubrimientos. La casa que construí con mis manos ahora es mucho más que 4 paredes y un techo. Es un refugio para decenas de personas, un puente entre generaciones, un monumento vivo al amor que Lola y yo compartimos. A mis 79 años, he encontrado una nueva misión. 3 días a la semana imparto mi taller sobre la historia del petróleo en México, compartiendo conocimientos que creí que a nadie le importarían. Los jueves coordino un grupo de apoyo para viudos y viudas, donde compartimos nuestras experiencias de pérdida y reconstrucción. Los fines de semana, cuando mis nietos vienen, disfruto simplemente siendo abuelo, recuperando el tiempo perdido. La soledad no ha desaparecido por completo. Hay noches en que el vacío que dejó Lola se siente más profundo, momentos en que extraño su voz, su consejo, su mano sobre la mía, pero ya no es una soledad desesperada, sino contemplativa. Entiendo ahora que parte de ella vive en cada persona que cruza las puertas del centro, en cada historia compartida, en cada sonrisa de mis nietos. Carlos viene ocasionalmente,
cada vez con menos incomodidad. Mariana y sus hijos visitan regularmente desde Monterrey. El árbol familiar, herido pero resistente, comienza a florecer nuevamente. Y yo, Luis Ortega, a mis 79 años, he aprendido que la vejez no es el final del camino, sino un nuevo comienzo, que la dignidad no se mendiga, se construye, y que a veces, cuando parece que todo está perdido, solo estamos a punto de encontrar un propósito mayor que nosotros mismos. Esta es mi historia. La historia de un hombre que perdió su casa para encontrar un hogar, que perdió a su familia para crear una más grande, que enfrentó el abandono con dignidad y transformó el dolor en servicio. Cada mañana, mientras el sol ilumina las bugambilias del patio, canto nuestra canción y siento que Lola me acompaña, orgullosa de lo que hemos construido juntos, incluso después de su partida. Y en esos momentos, sé con certeza que el amor verdadero nunca termina, simplemente encuentra nuevas formas de manifestarse, de trascender, de transformar el mundo a nuestro alrededor. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos como este. Comparte en los comentarios si alguna vez has vivido o presenciado una situación similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan el verdadero valor de la familia y la dignidad.